episodio 1 de Pepitas de Oro, el podcast. Quiero presentarle a nuestro primer invitado de este podcast, Juan Pablo Alarcón, cofundador de JP2 Producciones y co-creador de Conexión Creativa Podcast, un podcast que lleva un año ya y le ha ido muy bien. Además, este podcast, Pepitas de Oro, ha visto su comienzo en esta productora. Así que, Juan Pablo, muchas gracias por ser mi primer invitado. Sí. Y bienvenido. Oye, gracias, Diego. De verdad que es un momento muy ameno y también poder ayudarte a ti a crear tu proyecto Pepitas de Oro. Me gusta mucho el nombre. Un nombre muy, muy acertado. Buenísimo, muchas gracias. Juan Pablo, bueno, vamos a lo nuestro inmediatamente. Cuéntanos, para la gente que no te conoce o que te ha visto como host de Conexión Creativa, quién eres, para que te conozcan y por supuesto a los que no te conocen también. He cachado que la gente siempre se presenta como, ok, esto es lo que hago. Pero bueno, te voy a decir que estudié y de ahí empecemos el recorrido. Perfecto. Estudié cine, en la escuela de cine, mención dirección. Me gustaba la idea de poder dirigir películas. Me sigue gustando ahora. Solo que, claro, ahora estoy metido en este otro mundo, que es el mundo de la creación digital. De los podcasts, producción. Tengo 26 años. Estamos haciendo hace poco la productora, que es poco, o sea, un año suena mucho y se ha sentido como mucho, pero en realidad es súper poco, con JP, con el cual inicié también Conexión Creativa. Y ahora tenemos, aparte de Conexión Creativa, varios proyectos como en nuestra espalda, o no sé si en nuestra espalda, pero de experiencia. Uno es Pera y Finanzas, quizá lo conocen, ese es el más famosillo de todos. Y el otro es Elemental Podcast, bastante conocido también. Perfecto, esos son dos proyectos que nacieron a raíz de Conexión Creativa. Sabéis que sí. Y a veces lo reflexiono como, y lo comentamos con JP, como la forma en que Conexión Creativa ha sido un podcast no solo para hablar con personas, sino que nos ha servido para, por ejemplo, en el caso de Francisco Ackerman, lo invitamos y le gustó mucho la forma en la que trabajábamos, que es una forma más, a nosotros nos gusta decirlo como a la medida, y le gustó mucho eso. Entonces nos dijo: chiquillos, yo tenía un podcast hace unos años, no tuvo ningún, como que no siguió, y realmente me gusta lo que están haciendo, así que hagamos algo juntos. Y bueno, así nació la colaboración con Francisco, de una invitación a un podcast, ¿cachai? Con Santiago un poco parecido. Santiago siempre ayudaba a Francisco con cosas legales. Santiago es abogado. Y también nació desde el podcast también. Grace Lascano fue uno de los primeros grandes trabajos que tuvimos y que yo he tenido en mi vida con la Grace. Y yo a la Grace le hablé por Instagram, ¿cachai? Y ella me envió como el presupuesto del proyecto por Instagram también, ¿cachai? Igual por un audio. Y eso era un mundo lejano para mí antes. Pero me he dado cuenta que como el proyecto Conexión Creativa nos ha ayudado a conectar con gente. Con gente que me imagino que muchas veces impensada que fueran a conectar en un contexto de podcast, digamos. Sí. No, y aparte con gente que uno la ve como lejana y todo. Por ejemplo, la Grace. La Grace es un amor de persona, ¿cachai? Pero quizá uno tiene como estos estigmas, o como, por ejemplo, tú ves una persona en redes sociales y ¿cachai? Como, es periodista de ESPN, o es verificada en Instagram. Y uno se hace como estas barreras mentales y, nunca me va a responder, ¿cachai? Y en ese entonces yo, cuando invité a Grace al podcast, por ejemplo, no éramos tan grandes y ahora tampoco lo somos. Pero no sé, honestamente yo simplemente por curiosidad le dije: oye, ¿vendrías a mi podcast a hablar de deporte femenino y eres periodista y me gustaría tenerte en mi podcast? Y me respondió en 10 minutos, me acuerdo. Muy rápido. Y me dijo: ya, voy. Buenísimo. Oye, Juan Pablo, conversemos un poco de... Sí. Antes de hablar de
de la actualidad de Conexión Creativa, de lo que hoy día es, después de un año de trabajo junto a JP Arellano. Cuéntame, ¿cómo comenzó este proyecto? ¿Cómo se gestó y qué te motivó a ti, a tu socio JP, a montarlo? Tú me contaste en algún momento que era algo que tenías como hace mucho tiempo en mente. Cuéntanos un poco eso para que la gente que no te conoce y que ahora está viendo el podcast sepa bien cómo nació esto. Bueno, nació... Y sabéis que a veces uno cuando está haciendo las cosas, como que no te das cuenta de los porqués, simplemente haces. Y siento que hay ciertas cosas que como que te nacen y después, como en retrospectiva, tú puedes ver cómo se conectan los puntos. Como una famosa charla de Steve Jobs que el weón decía, la vida es eso, ¿cachai? Como que sigue tu instinto, sigue las cosas que quieres hacer y después en 50 años vaya a ver atrás y vas a ver cómo todos los puntos se conectaron. Si tomaste las decisiones, si seguiste tu instinto, ¿cachai? O corazón, algunos le van a decir, no sé. Y con Conexión fue un poco eso. O sea, ahora lo puedo reflexionar mejor, ¿cachai? Ahora que ha pasado tiempo. Entonces, tengo muy poquitos amigos, 5, ¿cachai? Cercanos. Mi familia también es muy chiquita. Entonces, yo por mucho tiempo, como mi forma de interactuar con el mundo era a través de, no sé, libros, no tanto libros, pero y escuchar varios podcasts, man. Muchos podcasts. Y me sentía muy en compañía de la persona que nos estaba escuchando, las personas que nos están escuchando ahora. Me sentía parte de la conversación. Me sentía como en la conversación. Pero desde un lenguaje ajeno al mío, ¿cachai? Todos los podcasts que a mí me gustaban eran... se hacían en California, otros se hacían en Nueva York. Y esos son lugares que no son muy cercanos para una persona en Chile, ¿cachai? Profesores de Stanford, de Harvard, que dan lecciones bacanes, ¿cachai? Pero mi punto era como... Y me empezó a esta semilla de, oye, hay gente haciendo cosas bacanes acá también en Latinoamérica. Específicamente yo creo que hay personas muy bacanas haciendo cosas en Chile. Y en Santiago, que es de donde soy. Y dije, ya, pues, bueno, hay que hacer algo ahí. No sabía qué, ¿cachai? Sabía que había estudiado cine, sabía cómo hacer un setup de cámaras, como muy básico, y sabía que podía conversar, ¿cachai? Entonces, tomé esas fortalezas y también al tiro me di cuenta de todas las debilidades que tenía. Una debilidad muy grande era... no tengo los medios para poder hacerlo, ¿cachai? Y creo que a veces en la vida te va a pasar eso, ¿cachai? Te va a pasar que... Y te puede pasar de las dos formas. Te puede pasar que tienes los medios, pero no tienes la idea. O te puede pasar que tienes la idea, pero no tienes los medios. Claro. Entonces, una persona que se habla mucho de este término que es como self-aware, como conciencia de uno mismo. Ajá. Una persona que tiene una conciencia de uno mismo muy grande se da cuenta de, ok, esta es la situación y quizá muchas personas ante esa situación dirían, oh, no tengo los medios, no lo puedo hacer. Pero no, pues, bueno, te tenés que dar cuenta, ok, estoy acá, necesito esto. ¿Qué persona quizá tiene esos medios pero no tiene la idea? O cómo se pueden desarrollar cosas juntos, ¿cachai? Y ahí parte la búsqueda de alguien que pudiera hacer esto realidad, ¿cachai? Una idea es una idea, ¿cachai? Pero al final hacerlo, ir todos los lunes, ir todos los martes, nosotros grabamos, la constancia, eso es la wea, ¿cachai? La idea, bueno, hay muchas ideas, ¿cachai? De cierta forma tú sentías que esto había que hacerlo, que había que grabarlo, sí, había que darle forma, acción. Sí, se tenía que hacer. Y si no lo iba a hacer yo, lo iba a hacer tú ahora, ¿cachai? Ya. Ni siquiera yo conmigo, ¿cachai? Es el nivel de profundidad, como que tú ibas a hacer este podcast hace un año, solo que no lo sabías. Claro. Otra persona iba a hacer Conexión Creativa. Nosotros lo empezamos hace un año, ¿cachai? Pero si no éramos nosotros, como que siento que estaba ese espacio para que
y va a pasar, ¿cachai? Entonces a veces las ideas te llegan y no sé si te ha pasado esto, Diego, de que tú tienes una idea y no la haces y después ves como esa idea la hizo alguien, otra persona. Claro. Cercano o inclusive no cercano o inclusive en otra parte del mundo. Y era porque esa idea quería salir y te llegó. Y es decisión tuya, ok, ¿la llevo a cabo o no? Claro. Me ha pasado, sí. Yo creo que a todos nos ha pasado en Sí. cierta forma que lo que trabajamos en comunicaciones. Juan Pablo, hablemos un poco como de cosas que me parecen interesantes de plantear. Tú inicialmente no ibas a ser el host No. de Conexión Creativa. Cuéntanos cómo fue eso, porque de este Juan Pablo que estudió cine, que tenía esta idea, que buscó con quién hacerla sin tener los medios inicialmente, Sí. después a escuchar los podcasts y a enamorarse en cierta forma de un formato de comunicación que hoy día está recién, si bien se está popularizando, todavía no está totalmente popularizado. Entonces, Claro. ¿cómo es esto de que no ibas a ser el host y al final terminas siéndolo a un año después de haber comenzado el proyecto? Sí. Bueno, yo no iba a ser el host básicamente porque no me sentía preparado, no me sentía capaz. Como todos nos sentimos en muchas cosas en la vida en general. Y uno de mis mejores amigos, que yo siento que es una persona que tiene mucho carisma y que es como el tipo de persona que le quieres contar tus cosas, ¿cachai? Y de hecho, yo diría que yo soy muy cercano a Goran porque todas las veces que hablo con él, me escucha, ¿cachai? Y pasa mucho que hay personas que tú les hablas y solo están esperando su turno para hablar. O qué cosa inteligente le puedo decir, o qué dato escuché y relacionado a esto, ¿no? Esta persona te escucha. La otra vez escuchaba una conversación donde hay muchas personas que solo quieren ser escuchadas, ¿cachai? Que quieren que las escuchen. Imagínate, yo tengo un mal día y te empiezo a contar y digo, bueno, mi jefe fue una mierda conmigo y la weá. Y si tú me das una solución inmediato, y a veces hay muchas personas que tienen como este sesgo de héroe, como tengo que salvar a todos y te voy a dar la solución porque yo sé las respuestas. Esa no es la actitud correcta para una persona que quiere ser escuchada. ¿Cachai? Si tú me dijeses, oh, suena muy, no sé, ¿qué jefe más malo? Qué lata, weón. Y es como, oh, vaya, me está escuchando esta persona, ¿cachai? Pero hay muchas personas que te van a decir como, oye, no, pero cámbiate de trabajo, y haz esto, y haz esto. Pero porque está, bueno, la gente quiere que la escuchen, ¿cachai? Claro. Y yo creo que por eso los podcasts también se han hecho tan, como han explotado tanto. Porque hay mucha gente que querían que la escuchen, ¿cachai? Y que un podcast te da una ventana al mundo. Ya sea 100 personas o ya sea 1000, da lo mismo, ¿cachai? Pero lo que importa es difundir ideas y así el ser humano puede aprender de esas ideas. Entonces yo pensaba que, para volver atrás, yo pensaba que yo no era la persona indicada para eso. Pero era un pensamiento nomás. Un sesgo. Era un sesgo. Ya lo hice. He hecho 100 podcasts. Como que... No he hecho 100, pero se acercan los 100. Episodios. Y llevo 86, sí. Pero mi punto es el siguiente. Mi punto es que... Disculpa, Juan Pablo, sí, y en esa búsqueda, que me parece muy interesante lo que dice, esto de escuchar, pero en realidad no tomar atención y versus esta persona que reacciona para finalmente opinar sobre algo que no está escuchando. Que además se da mucho con el tema de las redes sociales hoy día, que la gente anda muy pegada al celular, andamos, y de repente nos olvidamos de sentir y de introspeccionar qué nos pasa, ¿cierto? Escuchar más el corazón que la mente y decir, ok, ¿qué está pasando conmigo? ¿Hacia dónde va mi vida? Y eso es interesante también como reflexión. Al respecto, ¿qué te gusta más a ti? ¿Escuchar o hablar? Mira, eso es muy interesante, porque depende de la circunstancia. Hay personas que creo que, y me lo comunican, ¿cachai? Y lo puedo ver en su lenguaje corporal y lo puedo ver en sus ojos, ¿cachai? Personas que realmente, no sé, o me piden un consejo o quieren que les hable, ¿cachai? Y está bien y voy a hablar. Pero, por ejemplo, como host y como podcast, yo creo que la habilidad
Y una de las habilidades, de las mejores habilidades que puede tener un buen host, un buen anfitrión en un podcast, es saber cuándo dejar de hablar y callarse. Y en especial cuándo no interrumpir. Como yo veo, no sé, el podcast de David Ávila. Uno de los más vistos, ¿cachai? Pero también uno de los más criticados porque es el más visto. Entonces, por ende, va a haber más gente que lo va a criticar. Y yo no estaba preparado para ese podcast, ¿cachai? Y ahora vamos a volver a hablar con David Ávila y bacán, y me siento como más preparado. Y ahora, bueno, por ejemplo, un podcast que me enseñó mucho fue el podcast con el creador de La Junta. Un podcast muy grande que yo diría que no es un podcast, es un programa. Donde literalmente, bueno, escuchen ese podcast. Por favor, escúchenlo como... O hagan este ejercicio. Vayan a YouTube, vayan a ese podcast y aprieten cualquier punto de la conversación. Y les prometo que va a ser Bastián hablando, que es el creador. No voy a ser yo hablando. Yeah. Bastián habla el 95% de ese podcast. Yo lo edité y entonces la cámara, yo elegía la cámara y era el 95% siempre era él. Y después yo me di cuenta, oye, esa persona tenía muchas cosas que decir. Habló de cosas muy controversiales, como él como experiencia de director en TVN, de un programa, no sé, como que cierta weá del gobierno, cierta weá brígida, ¿cachai? Cuando el país estaba un poco dividido. Y él tenía muchas cosas que decir. Y siento que yo hice un buen trabajo porque lo dejé hablar. Ese es mi trabajo. Yo hice un buen trabajo porque edité bien el podcast. Yo hice un buen trabajo porque puse esos reels al mundo, no sé. Pero sí, o sea... Es importante decir eso, disculpa que lo acote, porque el trabajo no es solamente ser host, sino también editar los videos, crear los reels, decidir qué speech va dentro de cada reels en este caso, o de cada video. Y eso va directamente a todas las plataformas. Entonces es súper importante también decirlo, porque no es solamente escuchar, hablar y saber intervenir, sino también después eso, editar. Sí, hay un trabajo que es muy grande y que la gente no ve. Y está bien, porque no tienen que verlo, ¿cachai? Una vez una profe me dio una lección muy grande en la escuela de cine. Bueno, habíamos tenido tantos problemas para hacer un corto. Se nos había caído el actor... el día, no sé, creo que había llovido, no podíamos usar la cámara en exterior, entonces tuvimos que cambiar todo el setup, habíamos hecho el guión, tuvimos que adaptarlo. Y nosotros presentamos el corto aquí, como imagínate una pantalla grande y todos presentando el corto, y nosotros sabíamos que había quedado mal y estábamos muy, muy apenados. Y la cosa es que nosotros... le dijimos todas estas excusas a la profe después de que ella nos dijo, chiquillos, ¿qué es esto? Y nosotros, no, es que pasó esto. Y la profe nos dijo, chiquillos, como que las excusas no se dicen, ¿cachai? Como que un chef como que te saca el plato más bonito del mundo y su cocina puede estar hecho un desastre. Y siento que hay muchos artistas que son así. Pero no importa, la cocina nadie la tiene que ver. ¿Cachai? Ese es el punto de la cocina, ese es el punto de que no se vea lo que hay atrás, la magia, donde pasa la magia. Entonces, sí, hay un trabajo gigante pero la gente se supone no lo tiene que ver, la gente tiene que ver el reel y tiene que ver el podcast bien hecho. Y ese es nuestro trabajo. Buenísimo. Hay una frase que decía un profesor que tuve en la escuela de teatro que decía que se queme la casa pero que no salga humo. O sea, podéis tenerla embarrada dentro, pero sí, para afuera... Es parecido a lo que te estoy diciendo, sí. Muy buena frase de tu profe. Juan Pablo, mira, avancemos un poco en esto, porque ya llevan un año trabajando con Juan Pablo Arellano, tu socio en JP2. Han entrevistado más de 80 personas en un año. Y cuéntame un poco cómo ha sido el proceso de escoger a las personas, porque, por ejemplo, yo estuve investigando Conexión Creativa. Y los primeros episodios son gente muy bajo perfil. Sí. Incluso gente que está... Estudiante, gente pidiendo, o sea, cantando en el metro. Gente que está como ganándose las lucas así con mucho esfuerzo. La Angie. Sí, de hecho. Y
Un saludo a Lange. Así que, y bueno, también el episodio con Goran, y hay historia, o sea, Sí. se ve en el podcast desde los comienzos cómo esto se fue gestando como un proyecto y se fue profesionalizando. Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso? Y también te aprovecho de preguntar qué priorizas también hoy día en un invitado. Sí, muy interesante pregunta. Y de hecho, ahora estamos como, no sé si en un bloqueo creativo de invitados. Y esto lo podemos hablar más. Y hablemoslo como más adelante, como el desgaste que puede tener hacer 80 invitados en un podcast y tener más proyectos y también tener que vivir y también tener que generar lucas porque Rentabilizarlo. hay que generar lucas. ¿Cachai? Exacto. Estamos en un mundo que no sé si es lo más bonito o triste de eso, que tenéis que rentabilizar todo. No se te permite. La otra vez escuchaba esto como. Estamos en un mundo que no se te permite como ser flojo, man. ¿Cachai? Como que todas tus actividades deben estar relacionadas al Producto Interno Bruto del mundo, weón. Pero no hay un espacio para, oye, bueno, no, quiero tirarme, ¿cachai? Quiero echarme. Y cuando te echas y te tiras, te sientes mal. Si es que no tienes el privilegio de tener una libertad financiera, ¿cachai? Entonces podemos hablar un poco más de eso, pero volviendo a tu pregunta y cuál es el proceso mental de elegir una persona, depende mucho. Porque, por ejemplo, los primeros invitados que dijiste los trajo de Yanira, que era una de las personas que nos ayudaba acá en el proyecto, ayudó en la gestación del proyecto a editar y a estar acá, ¿cachai? Y ella nos daba muchos invitados y eran muy buenos, ¿cachai? Ahí tuvimos a la Bea. No, la Bea nació por la Rebe. La Rebe era una amiga de ella de la U. La Rebe ciclista. Y hasta el día de hoy es uno de los podcasts que más cumplidos me han dado. Como, oye, weón, qué buen podcast de bici. Y siento que había muchos ciclistas que querían escuchar a una ciclista, ¿cachai? Claro. Y ahí me di cuenta, oh, weón, como que igual estamos haciendo algo de valor acá. Otros invitados los trajo, no sé, Javier, que también fue una de las personas con las que trabajamos. Y también se tiraba buenos invitados. Y muchos invitados, ¿cachai? Y los invitados que también empezó a tirar Javier eran un momento en el que estábamos un poquito más grandes. Entonces eran personas que yo hace 3 años veía batallas de gallos y veía como top 10 batallas de gallos. Para los que no sepan, las batallas de gallos son batallas de rap. Y yo los veía en YouTube, ¿cachai? En pandemia en mi cama, ahí como todo depre. Y bueno, y estaba después entrevistando a Elemental, se llama, ¿no? Estaba entrevistando a los cabros, weón, de la DEM Battles, y yo los veía ahí. Entonces, fueron momentos muy surreales también. Otros invitados nacieron de mi parte, de mi curiosidad. Si tienes un podcast o si tienes cualquier proyecto y quieres comunicarte con alguien, sé curioso y genuinamente, ¿cachai? Si no, la gente lo nota. Claro. O sea, yo genuinamente, a pesar de haberlo conocido muy poco, y como te dije antes, no estaba preparado para esa entrevista, pero a David Ávila es como un enigma, ¿cachai? O sea, yo dice, bueno, ¿cómo lo hace? Y te surgen muchas preguntas. Y curiosamente quería conocerlo, genuinamente quería conocer a David Ávila. A Francisco Ackerman también, güey, es una persona que tú lo veías y decís, está enseñando finanzas personales, tiene a Frank, me cago de la risa con su contenido, pero también me enseña. Entonces, genuinamente son personas que yo quería conocer. Entonces, ese es el método, bueno, estar abierto, ver redes, LinkedIn, Instagram, TikTok ahora. Eso me ha llamado la atención de ti, JP, porque tú eres como un researcher de las redes sociales. Sí. Y la mayoría de las personas que han llegado a Conexión han sido personas que tú has stalkeado por redes, sí. Por TikTok, sí, por Instagram. Lo digo cuando llegan. Y eso es súper interesante porque a veces puntualmente por un proyecto. Por ejemplo, me recuerdo de Valentina, no me acuerdo su apellido, que tiene como una fundación de gatos.
Sí. Sí, y ella llegó por los gatos y el podcast comienza hablando sobre los gatos. Sí. Y es como los gatos, pero igual, si hay alguien que aparece como el Club de la Iguana, igual lo vamos a apañar. Sí. Y a veces los capítulos se centran en nichos muy específicos y de repente son cosas como más abiertas, son experiencias de vida. Entonces, lo interesante es eso, cómo se ha forjado en ti esa búsqueda de personas a través de las redes. Sí, o sea, al final un buen podcast es un podcast que tiene buenas conversaciones. Un post de la Junta de Bastián, que te mencioné que vino acá. Decía, buena cabros, buen 2023 y la Junta sigue, va a seguir siempre que hayan buenas conversaciones que tener. Entonces yo creo, a mí me resonó mucho y como podcaster y como cofundador de Conexión Creativa digo, bueno, yo también me siento así, como creo que Conexión Creativa existe el espacio para que haya una conexión creativa siempre que hayan buenas conversaciones en el mundo, ¿cachai? Con personas. Entonces uno tiene que buscar esas buenas conversaciones. No se pueden manufacturar una buena conversación. Lo que yo te decía antes, Juan, esto es algo demasiado íntimo, weón. O sea, estoy hablando contigo de una forma y te estoy diciendo cosas que ni siquiera se las he dicho a mi familia, weón. Y es muy íntimo el podcast. La otra vez escuchaba un podcaster que decía, yo tengo podcast con mi papá, weón. Que claro, ponemos las cámaras o lo grabamos, pero al final yo no subo ese podcast, pero lo tengo como ejercicio porque yo en ese podcast que le hice a mi papá pude descubrir muchas cosas de él, ¿cachai? Entonces yo creo que este setup, como estar sentados acá, como aquí en los sillones, los nuevos sillones, creo que como que te da ese espacio para abrirte, ¿cachai? Pero no es forzado, nada es forzado, todo es natural. Correcto. Y eso es la magia finalmente que se transmite. Y bueno, y sentado en tu sillón, en tu propia productora, como invitado en esta ocasión. Es surreal, sí. Buenísimo. Es muy surreal. Oye, Juan Pablo, hablemos un poco, bueno, vamos a hablar de algunos invitados que han marcado, porque hay gente realmente interesante que ha pasado este año por Conexión Creativa. Hablemos. Podemos nombrar, bueno, a Goran Rojas, podemos nombrar a Guillermo, el fundador de UDA. Sí, hablemos de Guillermo. Que es un grosso también. Y bueno, hablemos de Guillermo porque todo el nicho de criptomonedas, por eso digo que es interesante que se pueda hablar de personas y nichos. Sí. Mira, Guillermo es una de esas personas que honestamente Guillermo podría ser instructor de kayak. O podría ser programador de, no sé, cualquier wea. Resultó que hizo un proyecto de criptomonedas. Pero la mentalidad y el foco que tiene esa persona y las lecciones que él me transmitió sin siquiera yo haberlo conocido. Yo escuché un podcast de él hace 1 año y medio antes de haber creado Conexión Creativa. Y lo escuché como 4 veces. Y lo escuchaba, te lo voy a enviar. Y en cierta forma él me inspiró a hacer Conexión Creativa. Él cuando... porque es un podcast que él hizo con François Pousset, que François Pousset se llama. ¿Emprendedor Chile? Sí, claro. François Pousset, tú lo caché. Sí, youtuber, tiene un programa propio, Emprendedor de Chile. Sí, bueno, buenísimo. François, y creo que fueron compañeros con Guillermo. Ellos tuvieron una conversación donde Guillermo le explicaba un poco el porqué de Buda. Ya. Y ellos conversaban. Y Guillermo le explicaba más allá del porqué de Buda, que a mí me parece muy interesante Buda. Saludos a Buda. Me parece muy interesante como la mentalidad en la que Guillermo creó Buda. Y es una mentalidad muy... donde todas tenían muchas desventajas mentales y psicológicas y circunstanciales. Por ejemplo, él decía, bueno, estaba súper depresivo, había terminado con mi chica, estaba en una situación en la que seguía viviendo con mis viejos, había fracasado otro proyecto de él, y ahí descubrió Bitcoin, que pudo haber sido cualquier cosa. Por eso te digo, Guillermo pudo haber sido un instructor de kayak y aún así su historia me inspiraría mucho.
Entonces, Guillermo, haberlo tenido en el podcast, quiero invitarlo de nuevo, pero haberlo tenido en el podcast fue uno de esos momentos muy surreales y uno de esos momentos donde fue como wow, y aparte resulta que es uno de nuestros podcasts también más conocidos. Los reels y los TikToks de Guillermo, mucha gente los vio, o sea, 5 millones de personas, 10 millones de personas, y era porque las ideas que él dice resuenan con mucha gente y siento que sí, él fue un invitado muy importante para Conexión. Claro, ¿no? Y por eso ya vamos a hablar de qué invitados te marcaron especialmente, sí. Pero me gustaría que hablemos un poco de un tema que es súper relevante, que lo mencionaste hace un rato, y que yo creo que a esta altura del partido vale la pena comentar, porque estamos en una época inflacionaria mundial enorme. Chile está con 12,3, Argentina sobre 100, bueno, Venezuela está a 500%, o sea, está, a la anual tiene hay una crisis global de sobre liquidez de activos, de billetes impresos. De liquidez, sí. Estados Unidos está con una inflación del 6%. Sí. Y Chile, siendo un país chico, está con una inflación del 12%. Entonces, la pregunta va directamente con Conexión Creativa como proyecto de podcast. ¿Cómo ha sido para ti descubrir un poco el mundo de las marcas comerciales en torno al podcast y los actuales clientes? Porque igual me imagino que después de un año, 85 episodios, y eso es lindas que tiene el podcast, que no sé, el otro día estaba escuchando a Francisco de Publicista, uno de los últimos episodios que subiste, no me acuerdo, Saavedra, creo que es Pablo Chávez. No era Pablo, era un chico que trabaja en Almacenes París. Sí, Felipe Saavedra. Felipe Saavedra, muy simpático. Felipe decía, oye, yo conocí a mi asistente personal porque mi asistente escuchó mi primer episodio. Conexión de creativa. Yo sí decía, wow, si Juan Pablo con su socio no hubiesen hecho este proyecto, probablemente esas personas no se conocían, ¿cachai? Entonces, esa sincronicidad me parece notable. Y cómo ha sido para ti, para tu socio, con el tiempo darse cuenta que hay que rentabilizar esto y este fenómeno de las marcas comerciales en un mercado que no es tan grande como Chile. Sí, mira, ha sido un desafío gigante. Te voy a ser muy honesto. Y creo que es porque no sabemos hacerlo. Honestamente, no hemos mirado los ojos y decimos, bueno, no sabemos hacer esta weá. Sí, alguien tiene que hacerlo. Ahora estamos como en un proceso donde estamos teniendo conversaciones de a poco, pero lo que ha ayudado a mantener también este proyecto como en vida ha sido otras cosas que no han salido. Por ejemplo, te mencioné a Grace Lascano. Directamente Grace no auspició el podcast, pero sí ayudó a darle un poco de boost a nosotros, porque le produjimos un programa y nos pagó por eso. También las producciones que estamos haciendo con Francisco, con Santiago, son proyectos a largo plazo, obviamente, pero eso también ayuda a mantener esto con vida, ¿cachai? Nunca me había enfrentado a una frase, a una verdad, ¿cachai? Yo creo que las verdades te miran a los ojos y no sé si una verdad, pero una convicción, ¿cachai? Si uno dice, no, yo voy a hacer esto, como, ok, vas a hacer esto, pero cuando no hay plata, ¿lo vayas a seguir haciendo? Es que esa es la wea, ¿cachai? Y hace poco pasamos un momento muy malo. Ahí JP se está riendo. Pero, o sea, imagínate esa frase que todos dicen como, no, es que tienes que hacer lo que te gusta y piensa en lo que vas a hacer aunque no te paguen. Claro. Nosotros literalmente estamos en esa situación, ¿cachai? En la que estamos enfrentándonos ante esa convicción. Y puede ser verdad o no. No sé, ¿cachai? Como que lo vamos a ver. Lo que sí te puedo decir es que como emprendedores y como personas que estamos haciendo cosas como desde cero, de 0 a 1, de 2, 3, 4, sí, ha sido un desafío,
pero de a poco. De a poco se logra. De a poco se logran esas conexiones. Claro, y además que tú has mencionado, bueno, a Santiago Alamán con... Y disculpa Sí, que sí. te interrumpa, pero una lección, una pepita, me dijiste que pensar en pepitas. Sí. Yo creo que la gran pepita, weón, es esta. Importante decirle a la gente, tenemos... Sí. Este podcast se llama Pepitas de Oro. Pepitas de oro. Busca que el invitado lidere o comparta Sus esas pepitas de oro que le han marcado a lo largo de su Sí. vida, su experiencia, de manera que quede también como aprendizaje para las personas que vean esto. Sí. Una pepita que me he dado cuenta y que yo antes, te juro que a mí no me gustaba cómo funcionaba el mundo, weón. Como de esta forma. Que decía, weón, ¿por qué? ¿Por qué todo es contactos? ¿Por qué todo es como conexiones? Sí. Pero ahora sabéis que lo estoy abrazando eso. Como que ya acepté esa verdad y la estoy abrazando y estoy como... Oye, yo también quiero trabajar con mis amigos, ¿cachai? Todos queremos trabajar con nuestros amigos porque formamos comunidades y la naturaleza humana funciona así. Entonces, si tú sabes ese hecho, el networking, como el saber con quién hablar y qué cosas preguntarle, el cuándo y el dónde, yo creo que eso es fundamental para levantar capital. Bueno, hay gente que ha levantado millones de dólares con conversaciones. No... es que imagínate lo profundo de eso, ¿cachai? Una persona ha levantado millones de dólares con una conversación. A inversores, como diciéndoles, oye, esta es mi idea. Y es una idea, no hay producto siquiera. Pero le dan $100,000, $150,000. Entonces, yo creo que una pepita de oro podría ser eso. Como enfócate en pulir tu discurso público, de la forma en que expresas ideas. Inclusive podéis ser un raro, ¿cachai? Bueno, ve todas las entrevistas del hombre más millonario del planeta, Elon Musk. Un nerd. Que no lo digo despectivamente, ¿cachai? Pero Elon Musk, y él mismo lo dice, ¿cachai? A mí me cuesta mucho comunicarme en todos los annual reporting de Tesla y que hacen. Se traba mucho, tartamudea demasiado, pero todos le creemos porque a pesar de eso, no importa que tartamudees, no importa eso. La convicción que tiene ese hombre de que va a llegar a Marte, weón, te lo transmite y te da confianza. Y cuando tú ves a alguien que tiene mucha convicción y como que sabe lo que hace y lo escuchas y como que lo escuchas como, oye, esta persona está diciendo ciertas verdades, uno se siente en confianza. Y de hecho uno se siente seguro. Y es como, ya, tú lleva el timón, tú lleva el volante. Y en otras circunstancias, ya, dale, colaboremos. O en otras circunstancias, dale, toma $1,000,000, apoyo tu idea. ¿Cachai? Entonces, yo creo que esa es una pepita de oro que a mí me ha llegado todo este año. El hecho de enfócate en crear relaciones con personas genuinas. Porque como todo lo que hemos hablado, no puedes mentir esto, no puedes falsear eso. No puedes como interesarte por una persona cuando realmente no tienes ningún interés por esa persona. La persona, eso se te va a notar. Como que tienes que ser muy genuino. Mencionaba, y no sé, a la doctora Josefa. Me salió en TikTok la doctora Josefa. Y me salía mucho. Y las cosas que decía, yo decía, bueno, esta buena es seca. Quiero entrevistarla. Y cuando vino acá, de forma muy genuina y con su energía, inundó el podcast y como que... Bueno, fue un momento muy, muy ameno también. Pero es esa energía. Tenéis que buscar esa energía y ser genuino. Es una gran pepita de oro. O sea, sí, la doctora Josefa es una de los grandes invitados a Conexión Creativa. Sí. Sí. Interesante su viaje, lo que plantea, es muy genuina. Y Juan Pablo, ¿y qué piensas al respecto? Hablemos un poco de tecnología, porque yo sé que yo he visto que tú te preparas mucho lees mucho, lees en inglés. De hecho, en inglés. Sí, te he visto comentando incluso el libro de Naval Ravikant. Ahí está. Que ahí está. Sí, Así que
¿qué piensas de la irrupción de la tecnología en los medios digitales desde el punto de vista fenomenológico? Pero también, ¿qué usos le ves posibles hoy día? Porque también tú editas, tú eres el propio, como artesano de los propios contenidos que haces propios y también de otros. Sí. Entonces, ¿qué piensas tú de la tecnología y hasta dónde eso puede ser sano o no? Yo creo que estamos en un mundo tecnológico. Si vives en una ciudad y tienes cualquier proyecto, yo creo que hay un chico que lo sigo mucho, estadounidense. Perfecto. Pero él decía, bueno, en 2023 y en 2024 las marcas que quieran ser relevantes en la cultura necesitan estar en las plataformas digitales, ya sea TikTok, Instagram, y de verdad yo siento que eso es muy cierto. Ya tengas hoy una chica que, una amiga, la Vale, me habló y ella es odontóloga. Me decía, oye, bueno, los odontólogos como que parece que tenemos que ser como emprendedores, bueno. Nadie me dijo que tenía que emprender. Si es que... Y si no, mi sueldo va a ser 600 lucas, ¿cachai? 400 lucas. No sé. Les pagan muy poco si trabajas como en una... Entonces, tenés que ser emprendedor para eso. Y ella me dijo, estoy pensando como en abrir mi lugar, ¿cachai? Sacar un crédito. Necesito tener redes sociales para mostrarle al mundo. Yo lo veo como un flyer. Yo siempre lo digo así como... El nuevo flyer es Instagram. El nuevo flyer es TikTok. Tú puedes ir a repartir ahora muchos flyers de conexión creativa. Yo podría hacer eso y no subir reels. Pero la cantidad de flyers que puedo repartir al día quizás son... si por hora son, no sé, 100 y trabajo 8 horas, 800, dale. Pero hace 2 días un reel llegó a 16.000, ¿cachai? Hay otro que, no sé, llegó a 50.000 o 100.000. Entonces yo digo, bueno, estamos en un momento en la humanidad donde de forma gratuita, sí, hay muchas cosas que tienen que pasar antes, pero si nos están escuchando en el podcast, en Spotify y en YouTube, asumo que tienen esas cosas, pero de forma gratuita pueden acceder a estos algoritmos que para mí son casi mágicos. Y aunque suene loco, o escuchen este podcast en 5 años más, o en 10 años más, y quizá me acerqué un poco a lo que se viene, pero siento que los algoritmos cada vez más van a estar en control de nuestras vidas. Para decidir parejas, para decidir trabajos, para decidir amigos, para decidir todo. ¿Intereses? Todo. Básicamente. Y ahora ni hablar de ChatGPT y la inteligencia artificial, y algo que está en pañales. Sí, hay pocas cosas que me quitan el sueño. ChatGPT es una. Y cuando no tengo sueño, le hablo a ChatGPT y le digo cómo me duermo. Literal. Así que sí, ChatGPT es parte activa de mis pensamientos, y de hecho me ha ayudado a hablar con gente, ¿cachai? Ha escrito mails que yo no he escrito. Ha hecho reels que... Bueno, no puede editar reels, pero... No sé, descripciones de reels que yo no he escrito. Entonces ya en cierta forma, ChatGPT... hay ciertos prompts que tú le puedes dar. Entonces hay un prompt muy distópico que una persona le dio a ChatGPT. Búsquelo. Esto es real. Ya un negocio y genera, no sé, creo que el último cómputo eran como $25,000. Hay un chico estadounidense le dijo a ChatGPT, no tengo nada de dinero, yo voy a hacer tu extensión al mundo físico. Ese es el prompt. Y después le dijo, tu tarea es generar la mayor cantidad de dinero en la menor cantidad de tiempo posible de formas legales. Enter. Y le dio todo un plan de marketing digital. Un paso a paso. Sí, una agencia de marketing digital. Y el weón ahora tiene $25,000 en el banco. Fue su extensión humana, ¿cachai? La única frontera que tiene ChatGPT al mundo físico es eso.
Entonces, viendo videos y analizando harto las redes sociales, me he dado cuenta que en el minuto en que ChatGPT tenga acceso directo, porque ahora es mediante el raciocinio humano, pero cuando tenga acceso directo al mundo humano, ojalá sea la utopía que todos queremos y no una distopía que también puede pasar. La utopía y las distopías siempre están dialogando, están a un paso de ser utopía, a un paso atrás de ser distopía. Así que ojalá la inteligencia artificial nos ayude, ¿cachai? Yo siento que sí, ¿cachai? Nos una. Sí, o sea, hay mucha gente que es muy fatalista con esto. Y lamentablemente yo estoy muy sesgado con la inteligencia artificial. Pero obviamente quiero que sea lo mejor, ¿cachai? Siento que hay trabajos que la gente no debiese hacer. Siento que sí podemos acercarnos a un... ¿cómo se llama? Un Universal Basic Income. UBI, que es como lo que hizo Estados Unidos en la pandemia. Transfirió a los ciudadanos estadounidenses $1,000 todos los meses para que pudieran vivir, ¿cachai? Para sus necesidades básicas. Hay un Andrew Yang que fue... tiene un podcast muy conocido. Fue a Joe Rogan, se hizo muy conocido. Creo que fue Mayor de New York. Y él también decía como, Universal Basic Income y da todo el postulado de por qué los humanos en muchos trabajos ya no van a tener que postular, ya no van a haber postulaciones para esos trabajos. Uno de los trabajos más frecuentes, o sea, uno de los trabajos más grandes en Estados Unidos son los trabajos asociados a la conducción. Si tú eliminas todos esos trabajos, van a haber mucha gente que va a quedar desempleada, ¿cachai? Y que uno dice, ya, pero la gente se va a adaptar, weón. Dale, ya. Y a mí me carga ese pensamiento tan fuera del mundo, weón. Como, oye, ¿de qué forma una persona va a tener las habilidades? ¿O cómo le dais espacio a esa persona cuando literalmente todos sabemos que el 99% de las personas vive mes a mes? Yo vivo mes a mes, ¿cachai? Todos viven, ¿cachai? Como que de verdad necesitáis un privilegio muy gigante para decir, no, las personas se van a adaptar que a un curso de 6 meses. Y ahí va a sacar un certificado y es como, weón. No es tan así como... La gente, weón, no, la gente no tiene mucho tiempo, sí. ¿Cachai? Entonces, o generáis un Universal Basic Income donde literalmente Amazon, Facebook y todas estas empresas gigantes están generando billones de dólares. Y más aún cuando todo lo tienen automatizado. Entonces, de la forma que generan riqueza o generan valor económico, no sé, repartirlo. Ese es uno de los postulados del Universal Basic Income. Que antes era una idea muy radical y antes era una idea como, oye, weón, como, no sé, te tildan de cualquier cosa al decir eso. Pero literalmente Estados Unidos lo hizo durante 6 meses y bueno, ¿quedó el desastre económico que tenemos hoy? Sí. Y ahí tenéis que postular también otra economía, ¿cachai? Una economía inflacionaria, una economía deflacionaria, no sé, pero tenéis que ver cómo hacerlo. Sin duda un antes y un después, porque sabemos que Estados Unidos en la pandemia imprimió más cantidad de billetes que en toda su historia. Sí. Entonces eso también generó un cambio también y bueno, mal o bien. Ahora, interesante esto que estamos hablando porque me hiciste acordar a un ingeniero comercial, no recuerdo su nombre, pero lo escuché en la radio y me quedó dando vuelta y ahora me acordaste por el tema de las conexiones. Que se necesitan las 3C para poder generar un proyecto comercial o un proyecto creativo también. Y llevarlo a cabo concretamente. Es capital, contactos y capacitación. Entonces me parece interesante porque ya puedes tener la capacitación. De hecho, hoy día compras un curso en internet con un clic. Sí. Lo compras, lo estudias tú en tu casa, ¿cierto? Puedes tener el capital, juntar el dinero, conseguírtelo, ¿cierto? Trabajarlo, etcétera, para poder adquirir ese conocimiento. Pero no tienes siempre los contactos. Y qué lindo
en cierta forma, que la tecnología, la buena cara de la tecnología Sí. te permita esos contactos y en particular Conexión Creativa ha logrado unir a las personas y finalmente y no solamente unirlas, sino también generar como instancias de networking. Entonces, eso Con lo que pasó con Felipe. lo que pasó con Felipe, por Sí. ejemplo. Eso es real, weón. Sí, bueno, yo llegué acá Sí, también por escucharte a ti Sí, ahora estamos trabajando. estamos trabajando Sí, juntos, o sea, eso es es real. real. Entonces, qué interesante. JP, vamos a entrar a hacer un pimponeo, unas preguntas un poco más personales para que salgamos un poco del mood del trabajo y el mundo y las finanzas y la parte creativa. Te voy a hacer unas 3 preguntitas más personales Ya. para que juguemos un poco, ¿ya? ¿Crees en Dios? Creo que no lo he compartido nunca en un podcast. Mi familia era muy religiosa, muy religiosa cuando yo era muy niño. Entonces tuve como ese acercamiento a ir a la iglesia. Después se desconectaron de la religión. Y ahora una reflexión muy gigante de, ok, el sentido, la vida, la infinidad, todas esas cosas, ¿cachai? En especial ahora con la inteligencia artificial. He estado pensando un poco en eso y he estado pensando en que siento que ahora la gente está muy enfocada en que yo tengo el control de mi vida y yo si hago esto, tengo el control de mi vida, ¿cachai? Y hay muchos libros Deep Work, por ejemplo, un libro que te dice, concéntrate demasiado y vas a tener las respuestas. Otro argumento, o muchos libros que dicen, entre más educación ahí se genera más riqueza. Y habiéndome enfrentado a la realidad y sabiendo un poco cómo funcionan las cosas, yo sé que eso no es tan cierto. Y no tengo que leerme un libro de ninguna ideología política para saber que eso no es cierto, ¿cachai? Uh-huh. Que entre más educación, como que la gente... No, tírale educación, tírales cuadernos, ¿cachai? Como que... No. La gente necesita otras cosas como más básicas y necesita un techo para poder recién ahí tener creatividad, Bueno, tomando todo eso en cuenta, me enfrento ante la pregunta, ¿realmente yo tengo como la decisión de mi vida, cachai? Y la vida, a veces, todos los planes que he hecho me ha golpeado en la cara y me ha dicho, oye, no. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿realmente es esto? ¿Cachai? ¿Realmente como este nihilismo total? Y empiezo a pensar en eso, weón. Uh-huh. Entonces por eso te digo que no soy ateo, tampoco soy creyente, pero sí me hago muchas preguntas, sí soy un agnóstico muy curioso. Muy investigador. Sí. Qué buena. Juan Pablo, ¿qué haces en tus tiempos libres? En mi tiempo libre. Sí. La verdad, no tengo mucho tiempo libre, Ya. pero lo que intento hacer es poder ver a mi familia, a amigos, y si me queda un poquito de rato, agarrar el Kindle y decir, bueno, dale, lee. También, no te voy a mentir, ¿cachai? Si estoy 30 minutos en fucking TikTok, ¿cachai? A veces 1 hora, a veces 2. Y me da vergüenza decirlo, ¿cachai? No lo digo como orgullosamente. Ya. No lo digo como, oh, tengo orgullo de estar 2 horas en TikTok. No. Por eso hemos generado un sistema y yo le recomiendo a todas las personas que estén en redes sociales y quieran hacer un proyecto, poder delegar esa tarea, porque siento que subir cosas y estar constantemente en algoritmos que yo sé que están creados para la retención, Uh-huh. no es lo más óptimo para una persona que está empezando un proyecto. Bueno, Sí. buenísimo. Oye, volvamos a Conexión Creativa. ¿Por qué ustedes no entrevistan políticos, por ejemplo? ¿Por qué no entrevistamos políticos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No entrevistamos políticos porque siento que Conexión Creativa, el foco no es político, no es un programa político. Ya. Esa es como la respuesta muy corta. Y la respuesta un poquito más larga es debido a que quizá yo también soy una persona un poco que está envuelta en política y todo es político, pero siento que soy un poco apolítico, ¿cachai?
no sé si apolítico es la palabra, pero no me gusta involucrarme mucho en política. También por ignorancia y también porque siento que si tendré un invitado político, de verdad tendría que ser un research muy grande. Y no es que lo descarte, ¿cachai? Quizás sí, el espacio se da para tener a un político y... ¿Quién sabe? Y a veces la vida, esa es lo que te decía antes del control. A veces uno dice, sí, no voy a tener entrevistados políticos. Pero bueno, si el presidente de Chile me dice, oye, quiero ir a tu podcast, ahí es la vida diciéndome, no te queda otra, weón. Dale. Y te desveláis toda la noche leyéndote toda su biografía y haciendo la mejor... Porque es más grande que tú la circunstancia. Hay circunstancias que son más grandes que tú y tenés que hacerlo. Pero sí, la respuesta como más fundamental es que Conexión Creativa no es un programa político. Claro, está enfocado en otro tipo de nicho. Sí. Más creativo, más artístico. Es un programa de difusión artística, cultural, emprendimientos. Es un programa, una ventanita. Tecnología, una ventanita a las personas que vengan a compartir su historia y si nosotros la podemos potenciar, la raja. Voy a preguntar algo emotivo. ¿Cómo definirías tu relación con Juan Pablo Arellano? Mi relación con Juan Pablo Arellano, qué buena pregunta. Quiero hacerla porque este es el primer capítulo de este podcast y me gusta hacer preguntas inteligentes para... Sí. Mira, ha sido una relación en un principio muy... La palabra es como... ¿Cómo era? Serendipia. Uh-huh. Yo lo conocí en un lugar donde no esperaba conocerlo. Donde no esperaba que iba a conocer a la persona con la que he visto como demasiado todo este año, ¿cachai? Y no es malo, ¿cachai? Siento que todas las veces que hablo con JP aprendo algo nuevo. Es una persona muy interesante, una persona que por mucho tiempo yo decía, weón, tenéis que estar acá tú, weón. Como que hagamos un podcast. Hicimos como el pequeño acercamiento a... No sé si lo viste, es el de... Detrás de cámaras de Conexión Creativa. Behind the Scenes. Behind the Scenes. ¿Ustedes dos? Sí. Sí, claro que lo escuché. Para los que no saben, Juan Pablo Arellano es el socio de Juan Pablo Alarcón. Y se encuentra acá presente. Se encuentra acá presente de los controles. Mandamos saludos. Detrás de todos los 80 episodios ha estado JP. Ya. Y eso quiero que la gente se la meta en la cabeza, ¿cachai? Como que no es que yo venga a setear todas las cámaras y que yo tenga todo este equipo y como... No, weón. Como que hay muchas personas detrás. Sí. Entonces, sí. La relación ha sido una... No, sí, es que es una pregunta tan profunda que ni siquiera puedo decirte la palabra, ¿cachai? Pero lo que sí te he dicho es que me siento como en una guerra, así. Como... No, pero es como mi compañero, así como, bueno, estamos en una puta guerra ante el mundo. Bueno, dale, ¿cachai? Como que vamos, ¿cachai? Estamos en eso. No, y además, yo digo honestamente, de los episodios que he escuchado de Conexión, de los más entretenidos son el de ustedes dos, porque se ve en vivo esa relación, ese cómo resolvemos lo que viene, puta, weón, no sé, ¿cachai? Pero creo que tenemos que hacerlo igual, tenemos que echarle para adelante. Y es muy divertido porque, bueno, yo conozco ahora a Juan Pablo... y más personalmente y es muy está también el espíritu de él en el programa, entonces es interesante eso. Sí. Oye, ¿cuáles son los próximos? Hablemos de los próximos planes de JP2 y de Conexión Creativa. Ya. Ahora JP2 se está especializando, bueno, en podcast y también en producción de distinto contenido. Ya. Nuestra idea es ofrecer el contenido de mayor calidad posible. Queremos hacer inversiones pronto con equipo, donde, mira, nosotros somos como esa productora que no te va a enviar un copy page, ¿cachai? Como que nuestras propuestas las hacemos a mano, o sea, no a mano, Illustrator, pero las hacemos, ¿cachai? Y se nota, weón. Se nota cuando, no sé, te bajaste la weá en cualquier weá, ¿cachai? Como que nosotros le ponemos el detalle y de verdad nos desvelamos como pensando en, ya, ¿de qué forma podemos hacer esto posible? Real, claro. También eso significa que de la misma forma que tú puedes ir a Zara, ¿cachai? Y hay muchas productoras Zara, hay muchas productoras H&M. Y está bien, ¿cachai? Y te van a dar un precio más
más barato. Pero si quieres algo que te dure y como que quieres algo que tenga impacto, nuestro propósito es hacer cosas a medida. ¿Cachai? Ok, no queréis 27 reels, dale. No te gustó este reel, se saca el tiro. ¿Queréis que te hagamos una estrategia de crecimiento al igual que la que hemos tenido para Pera y Finanza, Conexión Creativa, Elemental Podcast, Santiago Alamán? Dale, la hacemos, ¿cachai? No podéis pagar los reels, ok, no los pagues. Pero te voy a enviar todos mis reels como en un drive y con un manual de cómo subirlos, porque siento que no te estaría haciendo justicia si te hago los reels y no te digo cómo se suben bien. Claro. ¿Cachai? Sí, nuestra mayor desventaja creo que la intentamos tener como nuestra mayor fortaleza. Ya. Nuestra mayor desventaja es que somos muy chiquitos y que somos... Sí, no tenemos tantas cosas. Pero esa es nuestra mayor fortaleza porque eso nos permite hacer el producto a mayor medida posible que un H&M no te va a poder hacer. Como metáfora, H&M para productoras que te entregan soluciones tipo H&M. Saludos H&M. Van a demandar. Spoiler, claro. No. Está bien, momento de spam. De descargo. Claro. Juan Pablo, así rápidamente, Sí. ¿cuáles son los invitados en estos 85 episodios que podríamos recordar así? Mira, hablamos de Guillermo, hablamos de la doctora Josefa, hablamos de Goran. Sí. ¿Hay algunos otros invitados que tú recuerdes así que te vengan ahora a la mente que quisieras como compartir como especiales o que te dejaron algún mensaje especial? Sí. La doctora en bioquímica, bueno, Valentina Parra, me acuerdo perfectamente dónde estaba y por qué estaba ahí ese día que grabé. Y las cosas que estaba viviendo cuando grabé ese podcast. Así que Valentina se me viene a la mente. Grace Lascano porque siempre fue un amor con nosotros. Una persona muy como con una energía muy positiva. Y todas las veces que la veía, a pesar de que a veces teníamos días como de buena producción casi imposible, y con JP decíamos, puta la weá, bueno, como que, no sé, pasó este problema y no sé, y veíamos a Grace y era como, hola Grace, ¿cómo? Y nos subía al tiro el ánimo. Entonces, la Grace. Francisco Ackerman también es nuestro socio y también tiene una energía muy positiva. De Pera y Finanza. De Pera y Finanza. Se me viene a la mente también que lo comentaste, hola, soy Felipe. Aprendí mucho de él. Y una persona que genuinamente te quiere ayudar, güey. Una persona que realmente tuvo una reunión el otro día con él. Y bueno, ese weón nos quiere ayudar, ¿cachai? Nos quería ayudar. Y me acordé de... Ahora lo tengo que llamar. Porque le quiero hacer una pregunta. Pero, ¿cachai? Es como... Hola, soy Felipe. Nombraste también a Bastián Ríos de la Junta. Bastián Ríos creo que es la persona que me dio también la lección en la cara de cállate. Y deja hablar más. Ahora estoy hablando mucho porque soy el invitado y todo. Pero ¿consideras que eres un host que habla mucho o en general o no? yo consideraba que antes de él yo hablaba de más. Mucho. Ya. Y después, no es que al tiro cambié, pero él me dio como esa conciencia de mí mismo de, oye, cállate, man, y deja hablar. ¿Cachai? Como... para eso el podcast. Que el invitado brille. Yo creo que ese es un buen host, que hace que el invitado brille. Hay otros hosts que tienen otro estilo y que son muy presentes y está bien. Y ese es otro estilo. Pero como host, yo digo... Yo quiero que mi invitado brille. Y si puedo hacer todo lo posible para que pase eso, y si parte de eso es que me quede callado, me voy a quedar callado, ¿cachai? Han pasado por aquí también, por Conexión Creativa, quiero decir, buenos cocineros como Benjamín Nast, Oh, sí. Javier Amandujano. Sí. Importante mencionarla. Bueno, Benja Nast, po, bueno. O sea... Crack. Juan Pablo, ya vamos finalizando este episodio. Vamos a hacer unas preguntas más antes de conocer tus pepitas de oro finales. Sí. Y me gustaría preguntarte, ¿qué queda de ese Juan Pablo que dirigió la llegada del elefante blanco, de los elefantes blancos en la escuela de cine?
Cuéntanos un poco eso porque me parecía interesante Sí. ese documental que tú hiciste siendo un estudiante, ¿no? Para ser muy concreto, Ujú. yo siento que no queda nada, Ya. ¿cachai? Y en la vida de las personas, lo sepan o no, hay muchos momentos en la vida que tú mueres, ¿cachai? Metafóricamente. Y mueres, ¿cachai? Y nace otra parte de ti. Yo creo que esa parte ya quedó como que literalmente, weón, que quedó en el pasado, pero no en el sentido de que, oh, ya no quiero hacer cine. Claro. De hecho, honestamente, si tú me preguntáis como lo que más quiero hacer ahora, quizá es cine, o quizá es Ujú. algo cercano más a la ficción o al documental, que me encanta. Y La llegada de los elefantes blancos es un documental. Pero no es que... Pero claro, otra parte de mí nació, entonces sí, hay ciertas cosas que quedan. Quizá muy radical haberte dicho, no, me maté y ahora renací de nuevo. Claro. Pero yo diría que queda... Sí, soy otra persona. Sí. Más seguro. La escuela, cuando estuve estudiando cine, siento que no lo pude aprovechar. Era muy inseguro. Eh, cuando mostraba los trabajos o los trabajos, me daba vergüenza, weón. Mm. Y ahora hay muchas conversaciones mías, 80 de 1 hora. Entonces, eso, yo siento que eso es como un gran cambio, weón. Esa profundidad de, oye, da lo mismo, weón, sube la weá y chao. Esa idea que tenías inicialmente finalmente se convirtió Sí. en la sanación finalmente. Bueno, antes le tenía miedo a mostrarle a 5 personas que mi compañera y mis otros 4 compañeros directores. Ujú. Y me daba miedo mostrar mis trabajos, weón. Me daba miedo, me aterraba el día de mostrar la entrega. Y me daba demasiada ansiedad. Y ahora estoy en una posición, como te decía, de matar ese ego, la Ujú. muerte del ego y chao, weón. Mostrarla, weón. Exacto. Oye, Juan Pablo, vamos, compártenos entonces algunas pepitas de oro que quieras para finalizar este episodio 1 de Pepitas de Oro. ¿Cuáles son esas pepitas de oro que te gustaría dejar en este programa para la gente que está escuchando, sea en Spotify, YouTube o en la plataforma que esté oyendo esto, en un Reels? ¿Cuáles son esas pepitas de oro que te gustaría compartir? Bueno, lo que acabo de decir. Quizá el miedo, o sea, maten su ego. La muerte del ego. Da lo mismo, ¿cachai? Y hablé un poco antes del nihilismo y quizá hay un nihilismo más positivo. Ujú. Y abrácenlo. Que es que, weón, no importa nada, weón. Estamos en este planeta. Disfrútenlo. Eh, si yo te diera ahora, Diego, no sé, te digo, toma 10 millones de dólares. ¿Qué vaya a hacer, weón? ¿Qué me vaya a decir? ¿Los tomo? ¿Los tomaría ahí, o no? Yo creo que Probablemente todos sí. tomaríamos 10 millones de dólares. Pero si yo te dijese la condición de tener esos 10 millones de dólares es que mañana no vas a despertar. No despertáis mañana. Esa es la condición. Podéis disfrutarlo un día, pero mañana no vas a despertar. Eso es una certeza. No los vaya a tomar, pues, weón. No, A pesar de que tengáis $0 en tu cuenta. Y eso significa que literalmente tu vida la estás evaluando en más de 10 millones de dólares. ujú. La estás evaluando... Es que siempre que haya la posibilidad de vida, hay una posibilidad de algo, ¿cachai? Te hablaba antes del control y del balance de dejarte ir y fluir por la ola de la existencia de las decisiones que uno no sabe que pasan, que otros toman por ti y Ujú. vaya ahí fluyendo. Y también de tomar control. Yo no digo que tú no estés en control. No, toma tu control, pero también tienes que estar presente del hecho de que hay muchas cosas que no tienes control. Claro. Y tenés que aceptar estas dos ideas opuestas en tu cabeza. Y esa es otra pepita, aceptar ideas opuestas en tu cabeza. Las verdades suelen ser dicotomías, Mm. suelen ser cosas que aparentemente son opuestas, pero cuando las miras más cerca, están muy relacionadas, ¿cachai? El amor, por ejemplo. El amor, no podía experimentar amor si
si no está el opuesto del amor, ¿cachai? Claro. Y en una relación, en tu familia, con un mejor amigo, con todo, ¿cachai? Con tus socios. Tenéis que aceptar de que tenéis que tener estas dos ideas opuestas y manejarlas en tu cabeza. Y esa habilidad no se aprende, te podéis leer 1000 libros, weón. Y no se va a aprender hasta que lo hagas, ¿cachai? Muy interesante, además que tiene que ver con lo que hemos hablado todo este podcast, que tiene que ver con un poco la dicotomía, ¿cierto? Entre el ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿cierto? Sí. Y también un poco el espíritu de conexión creativa, porque está la parte creativa, ¿cierto? Yo quiero hacer esto, voy a hacerlo de tal manera, yo edito, ¿qué? Pero la conexión es un misterio. Sí. Lo que pasa con la conexión entre las personas y cómo esas personas que escucharon el podcast finalmente se conectan entre sí y se trabajan y hoy día están trabajando juntas. Entonces, eso no se puede controlar, ocurre y es un misterio y muchas veces no tenemos ningún control de eso. Y tenéis que aceptarlo. Tenéis que abrazarlo. Y tenéis que decir, bueno, tranqui. Al igual que las cosas negativas. Hay cosas negativas que te van a pasar que tú no sabes por qué mierda pasan y se juntan todas en un día. Pero tenéis que decir tranqui, weón. Como que it was meant to be. Como que esto tenía que pasar. Y las cosas positivas también tenían que pasar. Y lo que más puedas hacer para controlar eso, contrólalo, ¿cachai? Sí, o sea, no quiero decir como quizás se confunde el mensaje de que déjate llevar y como que y nada está en tu control. No, hay muchas cosas que sí puedes controlar. De hecho, lo están. Hay muchas cosas que sí están en tu control. Tienes que saber diferenciar qué cosas están en tu control y qué cosas no. Entonces otra pepita es como ser la conciencia de uno mismo. Como saber analizar, ok, esta es la carretera. La derecha o la izquierda. ¿La tomo o la dejo, cachai? Pero darte un poco cuenta y leer un poco. Yo creo que yo no soy un lector tan brígido, cachai. Como bueno, me he leído como 20 libros en mi vida, cachai. Como que yo haya querido leer. Eso es súper poco. Conozco personas que 20 libros se los leen en 2 meses, cachai. O quizás mucho. Pero personas que han leído mucho. Mi punto es que leer o escuchar podcasts o lo que sea que hagas para aprender te ayuda a ver por qué existe una carretera ahí y por qué los materiales son de esa forma y por qué solo va a la derecha y la izquierda y no va para arriba, ¿cachai? Y eso es parte de las decisiones que uno no puede tomar. Uno le encantaría que la carretera fuese para arriba a veces, claro, pero no va para arriba, va para la derecha o para la izquierda. O quizás te salís de la carretera, empezás a caminar por otro lado, por otro sendero, por el bosque. Mi punto es que tenés que darte cuenta de qué cosas están en tu control y qué otras cosas no. También tomarlas en tu cabeza y aceptar ese hecho y abrazarlas y lo que podáis controlar, por favor, contrólalo. Buenísimo. Sí. Juan Pablo Alarcón, muchas gracias por este episodio 1 de Pepitas de Oro. Sí. Ha quedado grabado y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. JP Avellano allá en los controles, muchas gracias. Y bueno, esto queda aquí registrado para la eternidad. Para la eternidad. Sí. Y muchas gracias nuevamente, Juan Pablo. Ha sido un episodio muy, muy entretenido y qué bueno ha sido conocerte y bueno. Les deseo lo mejor a Conexión Creativa. Te pasaste yo. Y genial que estemos trabajando juntos en Pepita. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Y a todos los que nos están escuchando también un gran saludo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Cuídense.